No tenemos nada más todavía que avisarles, solo estén atentos a la página de Facebook y YouTube también. Así que le damos la bienvenida también a todos, Olguita, Arieta, la hermana Dulce que está con nosotros, también la hermana, que Dios la bendiga, la hermana Yadit, gracias a Amelia y todos los que estamos aquí en esta noche, sus hijos, y todos en esta casa, en esta tarde, recibiendo algo de parte de Dios. ¿Cuántos están con ganas de recibir algo de parte de Dios? Vamos a hablar y tocar un tema bien interesante. Todos los temas que decimos son interesantes, pero este está más interesante porque tengo 7 páginas. No quería hacer tanto, pero usted sabe, cuando Dios pone algo en el corazón, hay que darle. Lo voy a tratar de resumir lo más pequeño posible para que podamos entender. Lo importante de esto, hermanos, que en este proceso que estamos llevando, desde el principio, después de la pandemia, hemos empezado con la adaptación a la iglesia y hemos llevado varios prédicas con respecto a eso. Tenemos que entender por qué Dios quiere trabajar con nosotros. La semana pasada, ¿cuál fue el tema que tomamos? Bástate de mi gracia. Amén. Bástate de mi gracia. Pablo estaba en una posición donde estaba con un aguijón, pero el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Y es lo que pasa muchas veces. Nosotros como personas estamos siguiendo y caminando los caminos del Señor, pero hay algo que nos está molestando, hay algo que está tratando con nosotros de manera donde a veces nos impide seguir adelante. Pero viene el Señor y le dice: bástate de mi gracia. Eso significa que cuando dice bástate de mi gracia, le dice el Señor: está mi palabra, están mis promesas, están las bendiciones, hay un montón de cosas cuando dice bástate de mi gracia. Y Pablo tomó de eso, y Pablo empezó a caminar ¿qué? En el Evangelio, que tú dijimos mucho tiempo preso tras las rejas. Él seguía escribiendo las cartas a la iglesia, y él seguía levantando hombres y mujeres que querían seguir caminando en el Evangelio. ¿Eso qué significaba? Que todo lo que estaba haciendo Pablo estaba en un proceso difícil, pero estaba él diciendo: yo creo en el Señor y yo sé lo que el Señor hace y sigo adelante. Ahora, como decíamos el otro día, esto es de creer. ¿Cuántos creen, como decía mi esposa, que el Señor está aquí? Dios está aquí, hermano. Dios está en este lugar. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Va a ver usted cómo Dios va a trabajar en todo lo que es en esta obra. No se preocupe por cambiamos la mixer, como le dije el otro día, la máquina para poder todo, poner los speakers, poner los micrófonos, la música, todo. Y la hemos cambiado y estamos todavía seteándola. Es un poquito más grande que la que teníamos antes, pero gracias a Dios, como decimos, gracias a los hermanos, pudimos adquirirla y gracias a Dios estamos cada día haciendo lo que Dios nos demanda. Siempre decíamos nosotros lo mejor para el Señor. Dios quiere lo mejor porque Dios quiere darte ¿qué? Lo mejor. Y te saca de lo bueno para darte ¿qué? La excelencia. Dios trabaja de esa manera. Y vamos a ver el tema en esta tarde en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre poderoso. Gracias, Señor. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Bendito sea el Señor. Cierra sus ojos. Padre, en esta tarde, Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón primero que nada. Abre nuestro corazón para poder recibir lo que en esta tarde viene para cada uno de nosotros. Señor, hemos pasado por pruebas, hemos pasado a lo mejor por cosas tan fuertes en esta semana, pero estamos en tu casa queriendo recibir algo especial. Abro mi corazón y lo pongo, Señor, a disposición tuya. No hables a mi mente, no hables a mi carne, habla a mi corazón, porque si yo sé que tú hablas a mi corazón, voy a sentir algo especial. Todo corazón que esté quebrantado, dañado, todo corazón que ha sido sufrido, en esta tarde el Señor lo va a reparar. Dios lo va a restaurar. Va a sacar un corazón de piedra, porque muchas veces es así, y va a poner un corazón de carne, donde vamos a poder recibir su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno, Dios. Vamos a empezar en esta tarde
Y vamos a empezar con una palabra que se llama proceso en tu caminar del Evangelio. Todos tenemos un proceso. Y hay procesos para muchas cosas, ¿no es así, Benji? Muchas cosas. Usted se va a tomar un café, pero va a tomar un café, ¿qué tiene que hacer? ¿Cierto? Poner el filtro, poner el agua, así. Para tomar, no es que usted va a agarrar el café y se lo va a tomar así. Tiene un proceso para que usted pueda sentir algo delicioso, ¿cierto? Donde usted va a ver que lo que está tomando es porque tuvo un proceso. Desde que nació hasta que usted está en la taza de su café. Todos necesitamos un proceso, de una manera u otra. El proceso es algo que el cristiano, el creyente, tiene que pasar. Usted dirá, pero ¿cómo tenemos que pasar todo ese tipo de condiciones? Un proceso para estar en la casa del Señor o recibir al Señor. Porque muchos de nosotros decimos, no, yo voy a la casa del Señor y que el Señor me diga unas palabras, una alabanza y que Dios me dé algo y es todo. No, hay un proceso. Usted no puede recibir algo de Dios si no hay un proceso. Lo hemos visto la semana pasada, los mensajes que hemos dado, porque hay un proceso. Y en esta tarde le voy a pedir, en el nombre de Jesús, que diga, yo estoy pasando por un proceso. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué, Arieta? Porque el enemigo, como dije el otro día, anda como león rugiente. Y ese proceso tenemos que sobrepasarlo, sobrellevarlo y activarlo en nuestra vida. El proceso es algo que nos va a hacer el día de mañana mejores cristianos, mejores hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Un proceso, ¿qué es lo que es? Es la señal de un producto final que será muy diferente después de cómo fue desde el inicio. Como le dije, todo tiene un proceso, es necesario para un mejor efecto en lo que lo vas a usar. Todo proceso para crecer necesita una formación, una obediencia y un sometimiento. Estoy hablando espiritualmente. Todo proceso necesita una formación, obediencia y sometimiento. En el proceso cristiano, a nivel personal, a lo mejor ha sido doloroso. ¿Cuánto han sufrido cuando usted está en el proceso de Dios? Para tomar un ministerio, para estar en una alabanza, para estar en un liderazgo, donde quiera, ha tenido sufrimiento, ha tenido problemas en su vida que a lo mejor no lo han llegado a esas metas que Dios ha puesto en su corazón, todavía no se han cumplido. Porque están en un proceso, pero hay algo que a lo mejor está estorbando para que usted lo pueda terminar. Muchas veces hemos tenido que derramar lágrimas y sacrificado muchas cosas para poder crecer espiritualmente. En un proceso de un liderazgo te van a criticar, van a hablar de ti, te van a poner mal, van a haber circunstancias donde tú vas a entender, pero si estoy en las cosas de Dios, Dulce, ¿por qué estoy pasando? Si estoy en de Dios, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sacrificándome? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto otro? ¿Por qué tiene que salir lágrimas y sufrimiento de mi vida? Si estoy sirviéndole a Dios, porque tienes que llevar un proceso. No puedes llevar un ministerio o algo que Dios te dio sin un proceso. Y ese proceso te va a hacer crecer. Porque el día de mañana tú vas a entender a los que lleguen al camino de Dios que por qué están llorando, por qué están sufriendo, por qué están pasando esto o lo otro. Porque hay un proceso que Dios tiene que determinar en tu vida para que tú puedas ser el día de mañana, así como fue Pablo, una persona donde pueda entender que Dios se está tratando con uno de una forma tal que estamos en lo sobrenatural. Cuando hay un proceso y uno se entrega a ese proceso, hay algo sobrenatural que viene de Dios. Usted no solamente va a pasar un proceso de sufrimiento porque quiere Dios que lo pase, sino porque hay algo en usted que el día de mañana va a hacer cumplir metas, a lo mejor para que otros puedan disfrutar de lo que usted a lo mejor sufrió. No es fácil. Si yo le preguntara esta tarde a cada uno de ustedes que levantara su mano, ¿cuánto han sufrido? ¿Cuánto han derramado lágrimas? Pero si he hecho lo mejor y he entregado lo mejor, pero cuando vine y ayudé, me dieron por detrás con un cuchillo, con una espada, no sé. Al que más ayudé es que te va a defraudar.
Pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar este sufrimiento si lo estoy ayudando y me paga de tal manera? Porque tiene que haber un proceso. Porque vas a entender que las cosas que están sucediendo en tu vida muchas veces no solamente van a ser positivas, sino que a veces van a ser negativas, pero eso te va a hacer crecer de diferentes maneras para que puedas entender el Evangelio de Dios. Dice la palabra, ¿por qué vamos a amar al que ya amamos, al más cercano? Tenemos que amar a ¿quién? A nuestro enemigo. Y eso es lo que nos cuesta. Y tener ese proceso de poder amar a nuestro enemigo no es fácil. ¿Sabe usted lo que es amar a su enemigo? No dice tienes que aceptarlo, dice amarlo. ¿No es así? ¿No ha tenido que lidiar con personas que usted no quiere lidiar, pero por amor de Dios usted lo está haciendo? Porque si él no cambia, ella no cambia, voy a cambiar yo para que él cambie. Tiene que haber circunstancias donde usted va a entender que Dios está tratando en un proceso de nuestra vida espiritual para un crecimiento el día de mañana. Siempre he dicho lo mismo y lo he puesto en mi corazón, que todo lo que nosotros recibimos y estudiamos y estamos trabajando y a lo mejor hay sacrificio y todo, no es para deleite de nosotros, sino que muchas veces el sacrificio es para los demás. Usted tiene que entender que Dios quiere tratar con usted de una manera diferente. Todo esto es para nuestra vida espiritual que esté bien firme. Ahora la pregunta del millón, como decimos. En tus años, o en tus meses, o en tus días de vida espiritual, ¿cuánto has crecido? ¿Alguien tiene la respuesta de 0 a 10? ¿Un 8? ¿Un 7? ¿Un 10? ¿Alguien tiene esa respuesta? Le voy a decir algo. Nunca vamos a terminar ese proceso. Siempre estamos aprendiendo más y más y más. Siempre. Aunque usted no quiera, siempre vamos a estar aprendiendo más. Y nuestra vida espiritual, en ese crecimiento, nunca va a parar, siempre va a seguir avanzando. A lo mejor, el proceso está estancado. ¿Por falta de qué? Muchas veces de fe y sujeción. Hebreos capítulo 11 versículo 6, léalo conmigo. Y todavía no estoy entrando en el mensaje. Esto es una introducción para que usted pueda entender lo que Dios quiere hacer. ¿Quién se lo sabe de memoria este versículo? Hermana Gloria. Sin fe es imposible agradar a Dios. No acordamos de la última, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el proceso que tú tienes como creyente muchas veces paralizado porque no hay fe. Voy a ponerlo de esta manera para que me lo voy a ilustrar. Muchas veces estamos haciendo algo para la congregación, pero nosotros somos los primeros que no creemos que lo que estamos dando va a tener resultados positivos. Le voy a poner un ejemplo, eso es falta de fe, pero le voy a poner un ejemplo parecido. Tuve la oportunidad ayer de que fuimos a cenar y lo primero que dijimos, en todo ahí cuando íbamos, va a estar cerrado. No va a haber mucha gente. Hay que esperar a lo mejor media hora. Todavía ni entrábamos, hermano, ni llegábamos, pero ya teníamos negativo lo que estábamos haciendo. Porque somos así. Porque no somos así, pues vamos a ir y vamos a cenar y vamos a esperar que nos atiendan, pero ya estamos negativos. Mira, hay cuántos carros afuera esperando. No los van a atender, van a cerrar. Y así, ya está. Somos negativos y son muchas veces un obstáculo, Eva, para que nuestro proceso espiritual siga adelante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios, cuando te ve en un ministerio, que estás trabajando haciendo algo, y te ve que tú eres tú el que menos tiene fe,
Digo, el que se ha puesto en esto, el que yo he puesto no tiene fe, no cree lo que va a suceder. ¿Me está entendiendo, Luisito? ¿Está conmigo? Nosotros somos los primeros que estamos en un ministerio y no creemos que Dios nos puede usar. Me recuerdo hace muchos años atrás, en Long Branch, un señor creo que era contador, y lo conocimos, no me acuerdo por qué lo conocimos, estábamos en el hospital y pasamos a verlo. Entonces, la hermana de él estaba ahí y alguien más. Y el Señor se iba a morir. Estaba ya mal, se iba a morir. Yo estoy hablando de 8, 10, a lo mejor 12 años atrás. No era el tiempo de coronavirus, no era el tiempo de esto, no. En esos años. Entonces viene y me dice a mí, la hermana, ore por él. Y yo digo, si oro por él y se muere, puede quedar mal. Pero si oro por él y se sana, wow, gloria a Dios. Pero el hombre ya se iba a morir. Ya estaba desahuciado, como le llaman. El hombre iba a morir. Entonces ahí aplicamos la fe. ¿Qué hace usted? Dice, no, mejor déjelo así, ya no hay que hacer nada. Aplicamos la fe. Y dije, lo voy a poner en las manos. Y si se salva, gloria a Dios. Si no, Dios sabe lo que va a hacer. Pero ¿qué es lo que había? Mi fe era que él se salvara. Pero la de Dios, a lo mejor no. Decía, este hombre ya no podemos hacer nada. Y cuando pasa eso, hay una situación en usted que usted no entiende. ¿Qué hago? Imagínese, le dice a usted, va a un lugar, mire, se va a morir mi esposa, ore por él. Y usted dice, ¿qué hago? Pero usted con fe dice, no, yo voy a orar por él, porque se va a sanar. ¿Qué tal? Pero uno tiene que usar la sabiduría. Por eso hablamos del otro día, la semana pasada también de Salomón, que aplicó mucha sabiduría en lo que tenía. ¿Y qué? ¿La sabiduría cuál es? Nosotros podemos orar. Le dije yo a la señora, pero es la voluntad de Dios que lo deje o se lo lleve. ¿Qué significa esto, hermano? Que ese tipo de circunstancias tenemos que aplicar la fe en nuestra vida. No hay respaldo si no agradas a Dios. ¿Quién tiene un ministerio sin fe? Pregunta nuevamente, ¿quién tiene un ministerio con fe? Todos. Pero cuando están las circunstancias difíciles, nos cuesta creer dónde estamos o qué estamos haciendo. No es fácil. Y muchas veces no creemos que Dios nos puede usar. No creemos. De diferentes maneras. Viene alguien, se acerca a ti y dice, estoy pasando por este problema, esta situación, y dice, ay, qué terrible es usted. No se puede hacer nada, ya está mal. Pero cuando hay fe, Dios lo va a usar a usted para dar una palabra de aliento y levantar al que está a lo mejor con un problema o una situación de dificultad tan grande que usted va a ser la persona que le va a dar una palabra de aliento a aquella persona. Hace 2 o 3 meses atrás me encuentro una persona que hace muchos años no la veía y me dice de la siguiente manera, sí, yo me acuerdo de usted y nunca, mire, tal cual, ante Dios, nunca me voy a olvidar la palabra que usted me dio. Y desde ese momento, como empecé a utilizar mi fe, y como empecé a utilizar mi fe, me compré un restaurante que me costó $250,000, me dice. Y desde ese momento he tenido fe para hacer todo lo que estoy haciendo. Por una palabra que usted me dio hace muchos años. Y yo digo, wow. La fe que a lo mejor me faltó a mí la tiene ella.
Porque tenemos que entender que el proceso que estamos pasando no es fácil. Tenemos que empezar a activar lo que hay en nosotros. Romanos 13:12. Vaya conmigo rápidamente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Hay claves en la palabra de Dios, hay claves que usted tiene que utilizar y entender por qué están esas circunstancias dentro de su vida. Porque no hay falta de fe, primero que dijimos, pero también está la sujeción. Le voy a hablar en estos momentos. Romanos capítulo 13, versículo 12. Perdón. Yo no sé por qué le puse 13:12. 13:1. Voy a corregir aquí. 13:1. Lo leemos. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén en referencia a su palabra. 13:1 dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué significa eso? Sujeción. Sométate toda persona a las autoridades. ¿Quieres? Primero que nada, y queremos hacer lo que nosotros creemos y pensamos. Activamos lo que nosotros creemos que está bien, pero no lo sujetamos donde estamos. ¿Estamos qué? Entendiendo las cosas mal. Usted va a un trabajo y lo primero que usted le dice el dueño donde va a ir, usted va a hacer esto, esto y lo otro. Y usted dice, no, yo voy a hacer esto, esto y lo otro. ¿Qué pone las reglas? El dueño, el que está con usted, el que va a empezar a ¿qué? A dirigirlo y a decirle lo que tiene que hacer usted. Usted no llega a decir, yo voy a hacer esto otro, yo sé esto otro. No. Y muchas veces la sugiere. ¿Qué pasa? Pasan 3 o 4 días y te botan. Pero Dios es tan misericordioso que aunque tú no te sujetes, Dios te sigue llamando. Amén. Te sigue llamando. Todas las autoridades son puestas por Dios. Vos tenés que aprender a sujetarse ¿a qué? Primero que nada a Dios, pero a las autoridades puestas por Él. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Pero una vez yo me acuerdo que les di a entender que muchas veces no vamos a entender lo que está pasando, y usted va a venir con sugerencias y cosas que usted quiere que hagamos en la iglesia, pero nosotros tenemos que velar por la congregación, no solamente por usted. Y hay cosas que no va a estar de acuerdo, pero es ¿para qué? Para beneficio de la congregación, no para beneficio personal. Entonces hay circunstancias donde usted va a entender que hay algo en el proceso que va a ser falta de fe y sujeción, lo que están estopando, ¿qué? Su caminar o su proceso. No entendemos por qué. ¿Qué es lo que estoy topando? ¿Por qué no activo lo que hay en mí? ¿Por qué si Dios me dio un ministerio, por qué no está fluyendo ese ministerio? ¿Se ha puesto a pensar eso en usted? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces culpamos a los demás por nuestra falta de crecimiento espiritual. ¿Ha sido así o no? Ah, no, que yo no sigo porque fulano, sultano, el pastor. Y muchas veces me echan la culpa a mí, que por culpa mía tuvieron que salirse, o por culpa de tal fulano, sultano. Pero tenemos que aprender a cambiar las formas de trabajar en el ministerio laboral, Señor. Estamos enfocados en lo que vemos naturalmente, porque no entendemos lo espiritual. Estoy enfocado en lo que veo naturalmente, en lo espiritual no puedes ver. Primero porque no hay sujeción, no hay fe. Entonces no hay un respaldo de Dios para lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estás haciendo es natural, no es espiritual. Por eso no funciona. No hay un respaldo de Dios. Que Dios dice, mira, o tú dices voy a hacer esto, lo otro, y no te funcionó.
Pero cuando está Dios detrás tuyo y está respaldándote todo, las puertas se abren. Hay gente que se levanta, hay gente que está haciendo miles de cosas que tú no vas a entender porque estás en lo natural y no lo espiritual. ¿Cómo decimos? Ver para creer. Cuando empezamos en la iglesia, empezamos nosotros yendo a una iglesia en Union City. Estuvimos allá. Cuando estamos en lo mejor, en el servicio, y el pastor estaba predicando y de repente llama a alguien: venga usted para que le dé adelante. Y ese hombrecito, muchacho de 18, 19 años, era, ¿no? Empieza a hablar con esa voz que da susto. Y empieza a girar su cabeza para un lado y para otro. Y le dice el predicador, el pastor le dice: sal de ese hombre. Sal, pero dice un momento. ¿Cómo entraste en ese hombre? Le dice. Alguien vino y me lo entregó y puso tierra de cementerio en él, no sé si fue en su ropa o su zapato, no me recuerdo bien, y ya es mío, dice. Y cuando empieza a hacer ese tipo de circunstancias y el pastor dice: no hables, porque empezó a llamar y a mirar a la gente, le dice: no hables en el nombre de Jesús. Le dice: no hables. Y ese hombre se callaba. Te sujeto en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que le voy a decir con esta hermana? Cuando salimos de la iglesia, yo digo a mi esposa: esto es un show. Se han preparado para que nosotros creyamos más. No creía. No había sujeción. No había fe. No había nada que me hiciera entender que en lo espiritual era diferente. Creía que era un show. Entonces cuando el hombre, después de ese muchacho, ya fue liberado, y yo lo quedaba lo miraba yo, y lo miraba, y estaba sentado por ahí y lo miraba. Claro que sí me dio miedo, recién comenzando, me da miedo, hermano, y no quería que se me acercara a mí. ¿Qué significa esto? Que yo estaba mirando lo natural y no lo espiritual. Y mire, y como son las cosas, Dios empezó a trabajar con nosotros en siempre que no íbamos a visitar a alguien endemoniado, hermano. Había que hacer liberación, había que hacer algo. Siempre. Pero yo no entendí algo: que así como existe lo bueno, existe lo malo. Y la primera experiencia que tuvimos, como la segunda experiencia, fue con mi sobrino. Cuando estaba endemoniado completamente. Y ahí pude ver yo en realidad cómo trabaja el enemigo. ¿Sabe usted lo que es un muchacho de tenía como 18 años, 20 años, de este porte igual que el mío, y mirarlo para arriba para ver cómo crecía? Se me hizo grande. Yo lo vi con mis ojos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Dice: pastor, no siga hablando que me da miedo. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque no creía. Veía con los ojos naturales, no espirituales. Y llegó un hermano que venía de El Salvador, el hermano... ¿Cómo era que se llama el hermano? Toñito. Y él llega a nuestra casa, llega otro pastor, lo liberan y todo. Entonces ya era tarde y todos se fueron, y el pastor Toñito se queda y dice: ¿dónde voy a dormir? Y yo digo: con él. No, dice: yo no voy a quedar con él. Dice, pero bueno, ya dice: si estoy con Dios. Y se quedó con él en el cuarto con él. No es fácil. Mirar con ojos naturales va a afectar tu vida espiritual. Tienes que empezar a ver con ojos espirituales, donde puedan ver que lo que Dios está haciendo. Amén. Hay cosas, miren, hay cosas que en lo natural usted no ve aquí, pero en lo espiritual, cuando Dios abre sus ojos, puede ver ángeles. Aleluya. Puede ver a Dios sentado en un trono,
puede ver un montón de cosas de parte de Dios, ángeles, liberaciones. Ya no está más la duda, ya no está más las circunstancias de decir, ¿será cierto, será verdad? Como lo hice yo. Termino un servicio y yo hago el llamado y le digo, ay, se otra vez el pastor y me va a decir esto y lo otro. No creo. Pero si viene fulano de tal lado, si me pone las manos, sí creo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer, porque nosotros estamos esperando las cosas grandes, como decía mi esposa, y no nos fijamos en todas las cosas que Dios puede. Lo más pequeñito es una bendición de Dios. Lo más pequeño. Cuando miramos con los ojos naturales, ¿qué decimos? No sé qué pasa, pero no siento nada. Es así, hermana Gloria. No siento nada. Nada. Llego aquí y vengo a la iglesia, pero no siento nada. Pero hoy día eso va a cambiar. Amén. ¿Culpamos al pastor o a los líderes? El pastor puede pasar todo el día orando por ti. O puede llamarte 20 veces cada servicio para que venga a orar, pero no crees. Pero tú tienes que empezar a ¿qué? A ver lo que la palabra de Dios te enseña, lo que la palabra de Dios te va a dar para que puedas ser una persona diferente. Nadie puede cambiarte, solamente Dios. Pero Dios, ¿cómo va a tratar contigo? A través de la palabra, porque naturalmente te voy a estar mirando naturalmente y no espiritualmente. Entonces, a través de la palabra, si abres tu corazón, algo va a quedar aquí, Olguita. No todo se va a ir. Porque dice que cuando atesoramos en el corazón, ¿qué pasa? Podemos acordarnos de todas las cosas. Las típicas respuestas que tenemos: Marita, no siento nada, no recibo nada. Y es la palabra que dice, me da sueño. Es lo típico que normalmente pasa en una congregación. No puedes sentir nada espiritual si estás con un pie adentro y uno afuera. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano que no se somete a sus responsabilidades espirituales siempre será un creyente más, sin ninguna esperanza de crecer un día. Si no se somete, pero gracias a Dios en esta congregación todos se someten. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre será un creyente más sin ninguna esperanza de crecer un día. Y nunca tendrás esa ganas de tomar un proceso. Para ir a Nueva York necesitas ¿qué? Una transportación. No es que tú dices que ir a Nueva York y dices así, estoy en Nueva York. Hay un proceso, tienes que, si tienes carro, agarrar tu carro, tienes que poner gasolina, pagar ticket, tener media hora de trayecto, una hora, llegar a pagar los toles allá, estar en un montón de carros estopeados y muchas cosas que van a suceder. Entonces todo es un proceso. Así como naturalmente, pero lo espiritual, ¿qué significa? Que te va a dar algo más, te va a dar las metas que tú necesitas cumplir. Hay algo que tenemos que entender. Dios quiere trabajar con una congregación que tenga fe y se sujete. Amén. Es lo más importante. Si tú te dejaras tocar por Dios, ¿cómo escuchar con atención? Por ejemplo, esta prédica sin decir, el pastor está hablando de mí. Ah, no, el pastor está hablando de mí. Lo primero que ponemos. Pero si, como digo al principio, si tú pones esta prédica en tu corazón, va a ser efecto. Amén. Pero muchos estamos pensando ahora, el pastor está hablando por mí. No estoy hablando por nadie, estoy hablando para, en general, para todo lo que sucede cuando estamos naturalmente y no espiritualmente. A mí me ha sucedido. Yo he estado en situaciones donde digo ya no más. ¿Qué indica? Que habrá parte de nosotros que serán removidas para seguir caminando en el Evangelio. Y usted dice, pero ¿qué tiene que remover Dios en mi vida? ¿Qué tiene que remover? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué tiene que remover Dios en mi vida para que yo pueda pasar un proceso y empiece a ¿qué? A crecer espiritualmente en este proceso? ¿Qué es lo que tiene que remover?
tu falta de interés por lo que estás haciendo. Dios tiene que remover esa falta de interés, pero no la puede remover porque tú no te dejas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos van a trabajar por rutina, por el cheque? ¿Cuántos? Todos trabajan por amor. Gloria a Dios. Yo llego cada mañana, me levanto 10 para las 7 de la mañana. Y cuando me levanto, digo, gloria a Dios que voy a ir a trabajar. No digo así. Digo, ay, otro día más. Y tengo que estar 9, 10 horas a veces en mi trabajo. Y tengo que estar ahí. Pero aprendí algo. Amar lo que estoy haciendo. Porque no hay algo más desesperante en su vida que tener un trabajo por rutina, hermano. Que solamente esté trabajando para el viernes o sábado o lunes recoger su cheque. Pero cuando usted trabaja y lo hace con amor y dice, bueno, voy a trabajar porque este es mi trabajo, y lo recibe, a veces no se da ni cuenta de que el cheque está ahí, pero usted sigue trabajando por amor. Porque miramos las cosas diferente. No somos igual a todos, miramos diferente. Gloria a Dios, qué calladito están. Y todavía no empieza el mensaje, hermano. La responsabilidad espiritual en nuestra vida se ha ido, ¿qué? Disminuyendo, cayendo. Sobre todo con este tipo de circunstancias de pandemia que hemos visto lo que está pasando ahora, nuestra vida espiritual ha ido decayendo. No es que la vida espiritual dependa del pastor o del liderazgo. No, yo me enfrié porque no hay iglesia. Me enfrié por eso. No, hermano. Te enfriaste porque tú quisiste. Te enfriaste porque a lo mejor tu corazón nunca estuvo en las cosas de Dios. Estuve, como dije antes, con un pie adentro y con un pie afuera. Entonces no puedes ver lo espiritual, porque lo espiritual es una necesidad de cada día más de Dios, pero en la natural hay una necesidad diferente. La responsabilidad espiritual de cada uno de nosotros es creyendo que Dios está en mi vida. Número uno, en mi corazón, en mi casa, en mi trabajo y en todo lo que usted haga. Ahí está Dios. Esa es mi responsabilidad espiritual. Creer. Cuando yo creo, las cosas son diferentes. Amén. Pero cuando no creo, las cosas son negativas. No creemos lo que pueda suceder. No, vamos a entrar a la iglesia, vamos a entrar diferente y vamos a ver la mano de Dios en este lugar y van a ver el avivamiento y va a pasar esto. No creemos, porque estás en lo natural. No sabes todavía lo que es lo espiritual. No ha fluido de tu corazón. Hay algo que necesitas y es activar tu vida espiritual, primero que nada, creyendo que lo que Dios te está dando tiene que activarse en tu corazón para que empieces a trabajar diferente, ver las cosas diferentes, tener fe, sujeción, adaptarte a la vida espiritual y no a la vida que natural, que vive normalmente. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que vivir, experimentar. Solo serán instrumentos el pastor, el predicador, el líder de influencia en nuestra vida. A través del mensaje, a través del testimonio, a través de la palabra. Son vasos útiles. Nunca dejaremos de ser procesados. Pregunta: ¿puede recibir usted un proceso? No, que yo soy así y a mí nadie me cambia. ¿Cuántos son así y nadie lo cambia? Si nadie lo cambió, solo Dios. Solo Dios lo cambió ahorita, nadie más. Solo Él cambió nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestras actitudes. Entonces somos vasos útiles. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte algo importante en tu vida, un ministerio, quiere darte algo donde puedas evangelizar, ser maestro, ser profeta, ser evangelista. Algo Dios quiere darte, pero tienes que creer y tienes que ponerlo en tu corazón. En la única circunstancia
Ahora, tienes que entender que tú mismo serás responsable de tu vida espiritual. No hay nadie más. Yo puedo estarme aquí, estoy sudando y preparando esto en la casa desde ayer o en la mañana, de temprano, me levanté temprano a prepararlo. Pero si usted no le influye en nada esto, ¿de qué le sirve? Nosotros somos vasos solamente para dar la palabra, pero usted, el que tiene que ser transformado a través de la palabra, escuchando, poniéndola en su corazón, sujetándose, tener ¿qué? Fe en lo que está recibiendo. No es fácil. Ahora, Primera de Corintios 1:30. ¿Cómo puedo activar mi vida espiritual? Es lo más importante. Corintios, después de Romanos, donde estábamos, empezamos Corintios. 1 Corintios 1:30. Dice de la siguiente manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay 4 actitudes que adquirimos cuando nosotros vemos que nosotros le servimos a Cristo Jesús y por Él fuimos redimidos. Él murió en la cruz por nosotros, pero hizo algo bien importante en nosotros. Nos dejó un legado. Ese legado fue sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabiduría por qué? Sabiduría porque alguien que me diga, lo que se están durmiendo, despiértense por favor. Sabiduría por qué. Cuando usted recibe a Cristo, aunque usted no leyó un libro, no leyó una palabra, no leyó nada, pero empieza a activarse algo que estaba dormido en usted. Lo primero que Dios activa dentro de nuestra vida es nuestra sabiduría para que usted pueda entender lo que está leyendo. Usted puede leer cualquier libro, pero si no tiene sabiduría no lo entiende. ¿Qué es lo que tiene un libro primero? Un libro, cualquier libro, ¿qué es lo que tiene primero? ¿Ah? ¿Sabe lo que es un prólogo? ¿Lo ha escuchado esa palabra? ¿Qué habla ese prólogo? Cualquier libro lo tiene. Prólogo dice. No sé si la otra palabra que se usará aquí, no sé. ¿Ah? No, no es lo mismo. La vida del escritor, quién lo escribió, de dónde nació, toda la vida de él. Y usted dice, oh, este hombre escribe con tanta sabiduría porque estuvo en la Universidad de Harvard, estudió esto, estuvo allá, hizo muchos libros aquí, hizo muchos libros acá, hizo esto, hizo lo otro. Ahora entiendo por qué este hombre. Pero usted tiene que tener primero que nada un prólogo, algo, un comienzo para saber de quién están hablando. Pues si usted no lee la palabra de Dios y no conoce de qué estamos hablando, entonces no puede entender. No hay sabiduría. Pero lo primero que cuando usted le pide sabiduría a Dios, lo primero que le da la interpretación de cada versículo y capítulo que lee. Cuando estaba yo en la escuela, todavía ya estaba como le pueden decir, high school aquí. Mire, yo era lo más malo, Yadir, para las matemáticas, lo más malo. Yo sin conocer a Dios, aquí le escuche bien esto, sin conocer a Dios. Un día le dije a Dios, conocí al Señor, Dios le dice, ay, no puedo entender esto. Y llegaba con las matemáticas y me daban duro. Todo siempre 0, 0, 0 malo. Entonces un día sentado en la aula con el profesor, los otros alumnos, digo, Señor, así, tal cual.
dame sabiduría para poder entender esto que no lo entiendo. Y vino algo a mí, hermano, como una cosa así, en la high school, y después fue el primero en matemáticas. Todo lo entendía, aprendí bastante. ¿Se acuerdan esas raíces, ecuaciones cuadradas que había que resolver antiguamente? Todo eso lo hacía yo. Todo lo hacía, y no me era difícil, porque un día le pedí a Dios sin saber. ¿Qué significa Dios? Que Dios ya me estaba llamando, Dios ya me estaba preparando. Cuando recién también comencé a leer la palabra de Dios, digo, Señor, dame sabiduría para poder entender un versículo. Dame entendimiento, conocimiento de tu palabra para poder leerlo, porque no entiendo nada. No le comenté que cuando comenzamos nosotros a leer la Biblia, en la noche abríamos la Biblia y se mirábamos por la noche a 15, así leemos la Biblia. Y leía, y como si era algo bueno, era para ella, si algo malo, era para mí. Porque a veces la palabra habla cosas. Así aprendemos a leer la Biblia. Cada noche poníamos al dedo y buscábamos así. Y o se decía ya, Corintios 7:5, eso es para ti. O Hechos 3:21, eso es para mí. Así aprendimos. Lógicamente después nos preparamos, fuimos a un instituto bíblico, estuvimos preparando, estuvimos leyendo y aprendimos. No es fácil, porque tengo que tener fe, tengo que creer, tengo que sujetarme. Tengo que tener sujeción en todo lo que hago. Cuando nos mudamos de iglesia, hace muchos años atrás, fuimos a otra iglesia y lo primero que yo dije, cuando llegué, y el pastor me vio y me dijo, Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto verte aquí. Y le digo, mire, vamos a empezar a venir a su iglesia. Y como voy a empezar a venir a su iglesia, aquí estoy, me sujeto a las normas, doctrinas de su iglesia. Oh, qué bien. Pero lo que hizo primero es presentarme. Aquí estoy. Es como usted tiene que hacer cada tarde, que viene cada domingo, cuando dobla su rodilla y presentarse delante de Dios. Amén. Señor, aquí estoy. Porque la única forma que si te sujeta, Dios va a hacer algo. Y tanto como las autoridades terrenales como espirituales. Amén. La descripción de sabio se le da a 12 personas en la iglesia, en la Biblia, importantes que fueron. Por nombrar uno, José. Dice que José fue un líder sabio, se preparó para una sequía que venía a la tierra y ayudó a gobernar a Egipto. Sabiduría de lo alto. O sea, había una relación y un respaldo de parte de Dios en lo que José estaba recibiendo. Había sabiduría. Y cuando hablamos de justificación, es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. Busque conmigo 2 Corintios 5:21. Seguimos, estamos en primera, vamos a segunda. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entiende ese versículo? Yo creo que muchas veces lo leemos pero no lo entendemos. No hay sabiduría de Dios, no le pedimos sabiduría para poder entender este versículo. ¿Alguien lo entendió? De lo que está aquí, levánteme la mano. ¿Alguien entendió este versículo? Lo leo de nuevo, fuerte. No lo analice ahora. Alguien lo entendió, tiene que entenderlo así, de parte de Dios, porque Dios está tratando con usted en una forma donde usted tiene que abrir sus ojos espirituales y su entendimiento espiritual. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Por nosotros lo hizo. Murió en la cruz por nosotros. Y él no tenía pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué justicia de Dios en él? Más simple.
hablando? Alguien dígame, ¿está hablando de esto, pastor? Dígamelo rápido. Más fuerte, hermana. Yo puedo entender para esparcir su palabra, para llevarlo al pueblo, para hablar de él. Ok. Nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él hizo justicia y perdonó nuestros pecados. Nos dejó libre, nos justificó. Nos dejó libre de pecado en todo lo que hicimos. Nos dejó libre. ¿Sabe lo que es eso? Que Él justificó lo que nosotros hicimos. Por eso cuando tú entras al Evangelio, tú entras a un Evangelio donde empiezas a recibir la palabra de Dios, lo primero que Dios hace cuando lo recibes, ¿qué hace? Perdona tus pecados. Amén. Si confesares, ¿eso dónde está? ¿Eso dónde está? Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo. ¿De dónde? De corazón. No creyendo porque crees, de corazón, y creyendo de corazón que Jesús es el Señor, serás ¿qué? Tú y cuando habla de casa, ¿de qué habla? Los que están allá en tu casa ahora, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es? Mi familia. ¿Su familia? ¿Qué dice quién más? ¿Ah? Todo en general. Dice una palabra también, pero veo un tip. Que dice que viene el Señor y limpia ¿qué? ¿Barre tú? Barre tú y la deja limpia. Pero si cometes otra vez errores, vendrán 7 más con el que estaba y van a contaminar tu casa. Pregunta: ¿en la casa de tu familia ahora? ¿Eso no? Cuando habla de casa, ¿de qué habla? El cuerpo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Porque a veces entendemos mal. Y eso va a estar bueno, hermano. Vamos a tener unos mensajes buenísimos en Facebook. Estamos preparando uno poderoso. Para el viernes lo va a poder ver. Vamos a estar ahí los 3 hermanos, Dimar, Carlos y yo. Un mensaje poderoso el viernes. De entendimiento y de muchas cosas que a veces entendemos mal y conocemos mal porque nunca hemos leído la palabra de Dios. No le digo que usted no la lea, sino que muchas veces las cosas del mundo te sacan de lo espiritual. Aleluya, ¿está conmigo? Amén. Ahora, también habla de santificación. Sabiduría, justificación, santificación. Es un estado de separación para Dios. 1 Corintios 1:30. Volvemos para atrás o adelante, como quieren llamarle. 1 Corintios 1:30. Salud. 1:30. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa esto? Santificación es apartado para Dios. ¿Qué significa apartado para Dios? Que te sacó de afuera, donde estabas, en el montón, y te eligió. Y dice que te puso por nombre. Y a veces te pone un nombre diferente. Él te apartó y te dijo: a partir de ahora me sirves a mí. Ya no sigues sirviendo al que estaba afuera, al enemigo. Ahora, a partir de este momento me sirves a mí. ¿Por qué? Porque tú tomaste una determinación en tu corazón. A partir de ahora voy a servir al Señor. Entonces, ¿qué estás apartado para Él?
Usted podría estar ahora, como nosotros salimos de la casa, el vecino de como 3 casas abajo, asado, comiendo ahí, tomando cerveza y el humo y la radio, todo volumen. Pero nosotros decidimos ¿qué? Venir a la casa del Señor. ¿Y qué significó eso? Que estamos apartados porque preferimos más estar en la casa de Dios que estar a lo mejor en un baile, en otro tipo de condiciones. Necesitamos más recibir algo de parte de Dios. ¿Me está entendiendo en el nombre de Jesús? Alguien que me diga gloria a Dios, aleluya. Alguien que me diga así, quítese la máscara y diga gloria a Dios, aleluya. Con ese ánimo yo creo que Dios nos sale de este techo. Y la otra palabra es redención. Es lo más básico que hizo Jesús por nosotros: liberarnos de la esclavitud del pecado, muriendo Él por nuestros pecados, purificando con su muerte y convirtiéndose Él mismo en nuestra redención. ¿Qué es lo que es redención? ¿Dime? Perdón de pecados. Él murió en la cruz por nosotros para redención de pecados, perdón de pecados. Él murió por nosotros. Por eso Él nos hizo ¿qué? Libre de toda circunstancia. Y eso no significa que estamos ¿qué? Redimidos por Él. Usted yo creo que ha escuchado muchas veces esa palabra. En Génesis 37 en adelante, no lo busquen. Génesis 37 en adelante, había un hombre que se llamaba José y le decían él soñador. ¿Se recuerda de aquel? Creyó que al palacio donde él iba a estar un día era de aquí a un paso, pero eso le demoró a José llegar al palacio 17 años. Desde un principio fue apartado para Dios. Había sabiduría, entendimiento, conocimiento, había muchas cosas, había fe. Había fe en Él. Pero para poder llegar a donde Él llegó, 17 años. Pasó por un proceso. Pasó por un proceso. Hay otro hombre que pasó por un proceso. ¿Cómo se llamaba? Que fue el rey después de Saúl. El rey David fue ungido a qué edad. ¿Cómo lo qué? Cuando era niño. Dice que en Israel, en los estados de Asia, de ese lugar, ya un adulto mayor pasa a ser después de los 12 años. No como nosotros los 18, a los 12 años. Él fue ungido a la edad de 10, 12 años. ¿Y cuánto tiempo le demoró llegar a él, a ser rey? ¿Cuál fue el proceso que tuvo que pasar? Primero que nada se sujetó ¿a qué? Al rey Saúl. Tuvo que pelear. Le demandaron cosas imposibles que la hizo posible porque él creía en Dios. Entonces empezó ¿qué? A creer que lo que estaba en él era de parte de Dios y él podía hacer cosas diferentes a los demás. Pelear con un gigante. ¿Lo mató con qué? ¿Cuántas piedras recogió? 5. ¿Ah? 5. Si recogió 5 era un gigante, ¿por qué lo mató con uno? ¿Y los otros 4 qué pasó con ella? ¿Por qué recogió 5 piedras? Eso lo va a ver en una clase más adelante. Está interesante. Si él iba a matar y tenía la seguridad que con una lo mataba, ¿por qué recogió 5 piedras? ¿Ah? Por si venían otros. Por si venían otros. Muy bueno. ¿Ah? Prevenido. Pero si yo estoy con Dios necesito solo uno. Que yo sé que con uno lo voy a derrotar, no con 5 más. O sea, con 4 más.
que tenía que destruir a ese único para que Israel podía demandar de los filisteos. Él no dijo voy a ganar 5 y si no lo doy con uno, lo doy con la otra y con la otra. No, él una piedra usó, la primera, no fue la tercera, la cuarta, la única fue. Pero había 4 que sobraron. Eso lo vamos a ver más adelante, no aquí o en este día. Pero eso lo voy a dejar para que ustedes empiecen a averiguar. José entendió que el proceso era difícil, que no era fácil pasar por un proceso, sino que todo lo que él hacía era por un respaldo de Dios, porque había circunstancias en él donde él creyó, donde se sujetó, donde él creyó todo lo que las cosas que iban a suceder, ya Dios se la había dado. Porque él tenía comunicación ¿con quién? Con Dios. Mire que sería agradable que si Dios te dijera, mira Lili, mañana prepárate porque vamos a hacer esto. Y en la mañana se levanta y Carlos se levanta. ¿Y dónde vas, Lili? No, que Dios me mandó a hacer algo. Pero no, ¿cómo se te ocurre? No sé, si ya Dios me dijo que me iba a abrir las puertas. Ya Dios me dijo que yo iba a tener si yo iba para allá, algo iba a suceder. Creyó, se cumplió porque había respaldo. Ese respaldo venía directo desde lo alto, donde Dios ¿qué? Le dijo, hace esto y lo otro porque voy a cumplir lo que yo te voy a mandar. Solo anda. Solo anda. Otra persona. Jesús fue nuestro mejor modelo y ejemplo. Comenzó su ministerio ¿qué? A los 30 años. Exactamente lo mismo. Jesús de niño empieza ¿qué? A prepararse. Me decía él, en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero de ese año hay un tiempo vacío, donde dice que a los 10 años ya no se supo hasta los 30 años. ¿Es así, cierto? Hay un tiempo vacío que no se... La lectura nos dice que pasó con Jesús de los 10 años hasta los 30 años. ¿Qué pasó con Jesús esos 20 años? Es un proceso. Muchos dicen que se fueron con los sabios, otros que se fueron con los profetas. O hay mucho de eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó con Jesús en ese proceso de vacío que hay? Que la lectura no lo dice. Hay muchas cosas. Estaba preparándose para dónde. Hemos visto películas donde dice eso, ¿no? Vimos una película donde él agarra sus mudas, le dice sus vestidos y se va con los sabios y con los profetas. Pero no es así, es algo diferente y lo vamos a ver más adelante. Son tips que les voy a dar para que usted también empiece a averiguar. Ahora, si empezó el ministerio a los 30 años, ¿por qué no lo empezó antes? ¿Ah? ¿Qué dice Pati? Que no era el tiempo. Tuvo un proceso, un tiempo, un proceso. Porque cuando estaban en la boda de Caná, que su madre le dice que ha de mirar, le dicen que no es tiempo todavía. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice. Todavía no es mi tiempo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Hay un proceso que tenemos que entender, que Dios lo va a poner y no nosotros como creemos que nos va a ir mejor en ese proceso. Por eso empieza ya a buscar de Dios para que te diga cómo va a ser tu proceso. ¿Qué significa esto? Que Dios te va a dar ¿qué? Las circunstancias para que puedas salir de las condiciones que a lo mejor el enemigo va a preparar para ti. Pero en ese proceso tienes que ¿qué? Avanzar, no quedarte, ni tampoco salirte. Hay un proceso que tienes que establecer, que tiene algo que ¿qué? Una meta donde tú vas a decir el día de mañana cumplir lo que Dios me mandó. Amén, gloria a Dios. Porque muchos empezamos un proceso y no sabemos qué.
muchos empezamos un proceso, no sabemos dónde lo vamos a terminar, cuando lo vamos a terminar no sabemos nada, solo sabemos. Pero cuando hay un respaldo de Dios y aplicamos todas estas circunstancias que yo le dije a usted, que leímos hace poquito, Dios lo va a respaldar y va a ir con usted donde quiera que usted vaya, y lo va a respaldar en el sentido que usted, donde ponga sus pies, llegó un hijo o una hija de Dios, y las cosas tienen que cambiar. Pero hubo algo importante en ese proceso. Vino el enemigo y lo vino ¿qué? A Jesús lo vino a tentar, como diciéndole, todo por lo que vas a hacer no sirve de nada. Si no sirviera de nada, no le sirvió de nada, usted estuviera aquí, yo no estuviera aquí, no había otra iglesia que tuviera las mismas condiciones. Entonces el enemigo siempre te va a poner en tu mente y en tu corazón. Ahora lo pone en tu mente, pero si tú lo bajas a tu corazón, no vas a seguir adelante, el proceso se va a terminar. Pero si tú crees y tienes fe de que el proceso que Dios puso en tu corazón es que siga adelante, no va a haber quien te aparte de lo que Dios tiene para ti. No va a haber quien te aparte. Son condiciones que Dios pone muchas veces para decir, no, yo estoy en un ministerio y de ahí no me saca nadie. Si hay el respaldo de Dios, no te saca nadie. Pero no porque tú lo que eres, por lo que haces, o de la sabiduría que tienes personal. No. Dice que a veces, muchas veces, hasta los más justos cayeron. Cuídese justo de no caer, dice la palabra. Porque muchas veces creemos, no, escuchó usted, no, si yo me voy de aquí, esto no sigue adelante, dice. Pero aprendimos algo. Si el día de mañana yo no estoy en este lugar, va a venir uno mejor que yo, porque Dios va a poner otro mejor. Lo importante es que la obra ya comenzó, y Él respalda. Pero si no, el día de mañana, como digo, no estoy yo, va a venir uno mejor que yo. Yo no voy a estar allá afuera diciendo, no, si yo me voy, esto no va a seguir. No, Dios va a seguir, hermano. Amén. Sí, Señor. Ahora, Jesús no se dejó en ningún aspecto. Siempre requirió a su Padre, siempre. En ese proceso sufrió, lo avergonzaron, lo escupieron, lo golpearon. ¿Qué proceso pasó Jesús? Que muchas veces nosotros no hemos sufrido nada, hermano, y ya no queremos salir del Evangelio. No hemos sufrido nada como sufrió Jesús. Cuando nosotros pensamos que Jesús está haciendo a lo mejor todo lo que hizo por nosotros, no vale la pena, dice, porque muchas veces decimos no vale la pena si sigue la gente igual. El drogadicto sigue igual. El alcohólico sigue igual. Entonces no valió la pena. Claro que valió la pena. Porque ¿a cuánto hay aquí? 28, 30 personas. Por uno. Dios hace un milagro. El proceso tiene tres fundamentos: el llamado, el servicio y la espera. El llamado, todos necesitamos un llamado primero que nada. Si no hay llamado, no hay proceso. Usted no puede caminar solo. Usted tiene que ser llamado para entrar a un proceso. Lili, usted fue llamada por Dios para orar. Tiene que pasar un proceso. ¿Qué fue el proceso que pasa a ella? Vamos a levantarse de madrugada, levantarse en la tarde, en la mañana, hablar con Dios y ¿qué? Empezar a orar. No es fácil orar, hermano. No es fácil. Porque sabía usted que en una iglesia, en una congregación, lo que muchas veces da el comienzo de todo que salga bien, de la oración que se haga al principio, no es la alabanza, no es el predicador, es la oración que se haga al Señor. ¿Por qué? Si usted viene con un corazón abierto y dispuesto, ¿qué pasa? Cuando entre la oración, usted va a sentir la presencia de Dios. Usted va a sentir que Dios está en este lugar. Amén. Usted se va a meter con el Señor. Amén. Pero hay personas, hay personas que ni siquiera doblan sus rodillas. Ni siquiera le piden al Señor, Señor, aquí estoy, y Dios mirándote. Esos
se llama sujeción. Si no te sujetas a Dios, no hay respaldo. Por eso muchas veces vemos, no, que yo hago esto, lo otro, no. Hay ciertas condiciones que tú tienes que pasar para un proceso, un respaldo de parte de Dios. Un llamado. Si no le he llamado, ¿cómo va a tener un proceso? Si la llamaron a ella a la oración, tiene que tener un proceso. Si la llamaron a qué? A orar por la ofrenda, tiene que tener un proceso. Tiene que vivir y experimentar cosas que yo la he escuchado muchas veces a la hermana Gloria, que da como testimonio. Lo está viviendo, experimentando. Entonces el llamado que ella tiene está bien. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Está muy triste, muy callados, hace mucho calor. Ahora quiero que entienda que todo llamado, todo ministerio o todo servicio es respaldado por Dios. Tiene que ser salvaguardado y respaldado por la iglesia, la congregación y pastores. Para un llamado tiene que haber un respaldo y una salvaguardación de parte de la congregación. El llamado lo pone Dios, pero nosotros tenemos que apoyarte en tu respaldo como congregación. Pues yo pongo a la hermana, bueno, Dios pone a la hermana Lili a orar aquí, pero usted no cree lo que ora la hermana Lili. Usted dice, no creo lo que ella ora, no siento nada cuando ella ora. Ella tiene un respaldo de parte de Dios y está salvaguardada. Cuando ella ora, Dios le está poniendo palabras en su boca, que a lo mejor ella ahora cuando llegó y oró, a lo mejor hay cosas que ella ni siquiera había pensado, pero ya Dios la estaba mandando a decir cosas para que nosotros entendieran. Y una palabrita que ella dijo, tocó tu corazón y dijo, ah, sí, Señor, es verdad. Por eso hay un proceso donde tenemos que entender. Este mensaje es muy largo, hermano, pero usted tiene que entenderlo para que pueda cambiar sus circunstancias y sus condiciones. Nadie puede presentarse delante de alguien sin un respaldo. Cuando llega alguien a venderle o cualquier cosa, anda con su nombre, de la firma que representa, y usted dice, si este señor es de ahí. Pero Dios, cuando te respalda, cuando Dios te da un llamado, no hay una etiqueta, no hay un nombre, no hay un nombre que dice orador, no hay un nombre que dice predicador, no hay un nombre que dice evangelista. ¿Qué es lo que hay? Cuando ese hombre habla o esa mujer habla, hay un respaldo de Dios que tú lo puedes ver sin identificar que es esa persona. Wow, si en realidad tú puedes llegar a un servicio tarde y ver que hay otra persona aquí y dice, este debe ser un evangelista, un profeta, porque con la autoridad que habla, tú lo puedes identificar y el Señor está aquí delante cuando ni siquiera ha dicho yo soy fulano de tal, ¿me está entendiendo? Todo tiene que un respaldo de Dios. Algo que hay que es un respaldo de Dios muy importante en nuestra vida porque nos permite ¿qué? Entender lo que Dios está haciendo. Y no solamente lo entiendo yo, sino que lo entienden los demás que están viendo el proceso que está pasando. Uno de los que pasó un proceso bien corto, ¿quién fue? Lo vimos el domingo pasado. Con esto termino, hermano. Pablo tuvo un proceso corto pero efectivo, pero nunca dejó de ser procesado. Hechos 9:9, libro de los Hechos. Hechos 9:9. Dice así: vamos a empezar del versículo 8. 9, 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía,
a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. No comió ni bebió. 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pero al tercer día vino ¿qué? Ananías, y puso las manos sobre los ojos y empieza su ministerio. Después de ser perseguidor de la iglesia. Un proceso más o menos estable, más pequeño, pero Dios ya conocía el corazón de Saulo de Tarso, aunque veía que había sido ¿qué? Perseguidor. Dios lo transformó en un 2x3. Hay procesos largos y hay procesos cortos. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu proceso, hermano querido que estás en esta tarde aquí? ¿Cuál es tu proceso? ¿Grande, largo o es pequeño o es corto? ¿Cuál es tu proceso? Aleta. ¿Ah? ¿Grande? ¿Cuál es tu proceso, baby? ¿Corto, largo? Largo el proceso. Porque nos cuesta. Aunque no queramos, nos cuesta, hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie esta tarde. En el nombre de Jesús. Usted me hizo correr hoy día. Me hizo correr, hermano. Y no terminé. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Alguien que tenga sueño? ¿Hay alguien? ¿Cuántos están cansados? Fatigados. Gloria al Señor. El proceso no es fácil. El proceso no es fácil. El proceso tiene que tener un respaldo de parte de Dios. Y ese proceso va a venir acompañado de ¿qué? De circunstancias de dificultad, pero cuando vemos las circunstancias de dificultad que van respaldadas por Dios, eso no nos va a afectar, hermano. Sigamos adelante. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque yo creo y yo sé que tú vas a hacer algo grande y poderoso en mi vida. Señor, te presento en esta tarde cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Bendícelo. Dale sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra para que el proceso sea más pequeño. Señor, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tu presencia venga en esta noche, tocando hombres y mujeres con un corazón y una disposición donde podamos ver tu mano poderosa, Señor. Señor, todos los que han llegado a lo mejor afligidos, a lo mejor, Señor, sufriendo, a lo mejor han derramado lágrimas porque no han encontrado todavía el proceso por lo que tú lo quieres hacer llevar. Señor, te pido que lo respaldes a cada uno de ellos, en el que en estos momentos esté pasando por angustias, que esté pasando por condiciones de adversidad, mi Señor. Te pido que pongas un toque especial sobre aquella vida, que empiece a trabajar, que empiece, Señor, a poner en su corazón esa fe, esa esperanza, que pongas en ellos, Señor, ese amor y esa bendición de poder seguir adelante, que cada meta establecida sea cumplida como tú lo has dicho, Señor. Señor, llévalos por caminos, Señor, diferentes, donde vean lo sobrenatural y no solamente lo natural, donde vean cosas maravillosas, Padre. Señor, dale a cada uno de ellos una bendición en esta noche. Levántalos, Padre, no importa las condiciones que estén, si es en enfermedad, si a lo mejor en una circunstancia de adversidad, Padre, que el enemigo ha puesto. Te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que en esta noche hagas algo maravilloso. Te pido, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, que en esta casa hagas cosas maravillosas. Lo has puesto en nuestro corazón, lo has puesto, Señor, y vamos a trabajar y a ponerlo, Señor, en las condiciones que tú has demandado en nuestra vida. Aquí hay hombres y mujeres que quieren servirte, amarte,
y sobre todo, Padre, hacer tu voluntad. Señor, quita toda angustia, toda condición de adversidad, todo problema, todo lo que se ha levantado en contra de nosotros, para que en esta noche, Señor, salgamos diferentes, para que veamos tu mano poderosa sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares. Señor, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que levantes una congregación llena de poder y autoridad. Que veamos, Señor, que el respaldo está en esta casa, Padre. Que el liderazgo que tengas que llamar, mi Señor, que tal a las personas que tengan que llamar en todo liderazgo, sea profeta, sea maestro, sea evangelista, sea predicador, respáldalo, Señor. Y el proceso que nos hagas pasar, Señor, vayamos contigo y no solos, porque solo lo único que haremos es apartarnos. Respáldanos, cuídanos. Gracias, Señor, porque yo creo en tu palabra. Yo creo que lo que tú hablas, tú dices, como tú pones en tu corazón en seguir adelante, no importa las condiciones. Creemos porque hemos visto los milagros, hemos visto los prodigios, hemos visto todo lo que has hecho. Por eso en esta tarde te pido, mi Señor, que respaldes esta congregación, el llamado de Dios. Cada hombre y cada mujer que esté en esta casa, en esta noche, reciba algo diferente de parte tuya. Que toda la bendición solamente sea tuya, Señor. Solamente tuya. Respalda tu bendición, Padre.